Hola, soy Noel González. Y yo soy Pichu Rúas. Bienvenidos a Cop Brothers. Bienvenidos a un nuevo programa de Cop Brothers. Hoy es un día muy especial, ya que tenemos a un jugador en activo de ACB. Cuéntame, Pichu, ¿a quién tenemos y dar la bienvenida? Hoy directamente nos vamos a una entrevista muy celebrada, y es que hemos tardado en conseguirlo, pero lo hemos conseguido. Toda una, digamos, leyenda en su equipo, en la ACB, don José Ángel Antelo. Bienvenido, Antelo. Hola, buenas. Aquí estamos para hablar, un poquito de todo de baloncesto, pero antes de nada, queremos primero felicitarte porque has sido recientemente padre. ¿Cómo se porta el chiquillo? Bueno, bien. La verdad que el chaval por el día bien, que duerme y tal, y bueno, pero por la noche un poquito más rebelde y bueno, menos mal que está la mami que está un poquito más atento que yo, aunque yo no me escaqueo nada, pero bueno, la verdad que el chaval, por lo que me dicen, bastante bien, que llora poco, pero bueno, yo veo que sobre todo por las noches, en fin, pues ahora tiene ajetreo. Y que vaya todo bien. Bueno, vamos allá, Pichu. ¿Cuál es la primera pregunta que tienes para Antelo? Nos vamos directamente, entramos ya en harina, entramos en ese UCAM Murcia. Un año muy especial para vosotros. Eso sí, empezasteis de menos a más, sobre todo en la ACB. ¿Cómo visteis este año? Bueno, yo creo que no empezamos lo bien que queríamos empezar, ¿no? Es cierto que teníamos unas expectativas altas, sobre todo de cómo habíamos acabando jugando la última temporada, y bueno, empezamos de forma pues errática, sin jugar a lo mejor baloncesto que teníamos que haber jugado para conseguir más victorias, y ahora mismo pues estamos jugando, yo creo que un buen baloncesto, más allá de conseguir esta racha de victorias que estamos consiguiendo. Sí que es cierto que bueno, el equipo se ve de una manera mucho mejor plantada en la pista y sobre todo haciendo y pasando mucho mejor la pelota, que al final es una de las claves, ¿no? Y ahora hablando de competición internacional, esta presencia en Eurocup que estás haciendo, un papel más que notable. ¿Cómo está el equipo, además de ese posible cansancio acumulado, ese papel en relación con la Eurocup? Hombre, yo creo que en la Eurocup tuvimos ahí siempre digo que al final lo que te da de comer es la liga endesa, ¿no? Y es cierto que en Eurocup estuvimos bastante bien y haciendo muy buenos partidos, jugando bastante bien a baloncesto, y a lo mejor perdimos un poco la focalización en lo que es la liga, el día a día, ¿no? A partir de ahí, yo creo que es una experiencia muy buena, estamos en ello, ¿no? Intentando luchar este año para volver a conseguir esa Eurocup. Aquí en Murcia, en el UCAM Murcia es muy ansiada, queremos el próximo año jugar a Europa, y nos quedan 3 partidos y vamos a intentar darlo todo para que el próximo año el club esté en Europa otra vez, ¿no? Eso te queríamos comentar. Seguramente tu mejor momento este año, que coincide justamente también con el mejor momento de UCAM Murcia, ser victorias en los últimos 7 partidos. Directamente soñáis con volver a intentar conseguirlo y quizás con volver a luchar por un playoff del título, ¿no? En ACB. Sí, hombre, yo te digo, yo creo que ahora mismo, como bien dices, es el mejor momento del equipo, ¿no? Yo creo que seguramente coincide con el mejor momento de todos los jugadores, pero como te repito y te comenté antes, yo creo que sobre todo que nosotros al final usábamos sobre todo mucho al principio del bote, muchas jugadas individuales. Nosotros somos un equipo de más de juego coral, ¿no? Al final jugadores como yo, que son un 4 abierto, igual que otros compañeros, cuando hay un buen movimiento de balón, cuando se penalizan las ayudas como estamos haciendo ahora, somos un equipo que tiene bastante talento, pero lo primero es jugar bien al baloncesto. Y hablando de talento, hablando de ti mismo, ya llevas mucho tiempo UCAM Murcia. Vamos a recordar muy por encima algunos de los récords: segundo en partidos jugados, cuarto máximo anotador en triples, tercero en puntos, etcétera, etcétera. ¿Cómo te sientes? Imaginamos como en casa, pero cuéntanos, ¿cómo te sientes en UCAM, esa importancia, ese rol de capitán? Bueno, la verdad es que los últimos, siempre hasta llegar aquí, quizás siempre había cambiado bastante de club, y es cierto que aquí me encuentro muy a gusto, ¿no? Está bien, sabido por todos que la afición pues tiene un cariño especial hacia mí, y el club también, y yo intento siempre devolverlo todo en la pista, ¿no? Al final, eso lo acabas de decir, pues son datos, yo creo que complicados de conseguir, sobre todo en este baloncesto actual, que hay tanto movimiento de jugadores, y hubo épocas en las que también he sabido por todos que podía a lo mejor haber cambiado de club, y decidí quedarme aquí, aunque a pesar de
que la oferta no fuese igual de suculenta económicamente, pero bueno, al final siempre digo que no es uno no es de donde nace, sino donde pase. Yo soy gallego, pero bueno, no he tenido la suerte de conseguir jugar en un equipo profesional en Galicia y bueno, ya veremos el futuro que pasa, pero aquí en Murcia estoy muy a gusto y bueno, es un equipo ambicioso que quiere luchar por estar arriba y lo vamos a conseguir, ¿no? De gallego a gallego, José Ángel, vamos a bucear un poco en tus orígenes. ¿Cómo es eso de salir de Noia y acabar todo en una cantera del Real Madrid? Cuéntanos, ¿qué viviste y de qué manera viviste eso de ser uno de los importantes cuando llegaste a esa cantera del Real Madrid? Bueno, la verdad que es un proceso, bueno, la verdad que es bonito de contar, porque bueno, yo tenía 9 años y claro, en ese momento, en Galicia, como bien sabéis, se hacen competiciones, la selección de Santiago contra la de Vigo, bueno, cosas así, ¿no? Y a mí no me habían llamado, ¿no?, para la selección de Santiago, ¿no? Yo creo que Noia en ese momento estaba como si fuese un poco independiente en ese apartado. Y bueno, tuve un entrenador que le dijo al entrenador mío que oye, vete a mirar a este chaval que lo hace bien y tal. Y bueno, fui directamente a la selección gallega. En principio no tenían sitio para acogerme, que era ahí en Pontevedra, en el CAR, me acuerdo perfectamente. Y ya nada más llegar y en pleno entrenamiento ya encontraron espacio, ¿no?, para estar con la selección gallega en ese momento de minibásquet. Fuimos al campeonato, creo que era en Blanes, sí, era en Blanes, el campeonato de España de selecciones. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, me llamó la selección española, ya era un asiduo, por decirlo de alguna manera, tanto a la selección española como a la selección gallega, y ya el siguiente año fui a la selección santiaguesa, y bueno, ya los equipos se empezaron a poner en contacto en ese momento con mis padres, y bueno, siempre fui del Madrid, y cuando me llamó el Madrid, pues la verdad no lo pensé mucho. Y tú mismo lo has dicho, internacional en categorías inferiores, estrella mismo, por si me lo permites, de la cantera, incluso previsiones del draft y mucho más, con una precocidad, pues bueno, asustante. Aprovechando que tenemos un protagonista aquí, ¿cómo se vive eso en primera carne? Quizás demasiada presión que se ponen los focos sobre un chaval que eras lo que eras, un chavalín. Bueno, yo creo que era un momento diferente, ¿no?, el baloncesto, ¿no? Yo creo que ahora las selecciones ganan siempre, ¿no? Yo creo que en ese momento teníamos nosotros en el europeo en Zaragoza. Yo era un año menor, iba con la selección de un año más y conseguimos ganar contra todo pronóstico, ¿no? Y hasta ese momento solo había ganado la selección, la mítica, ¿no?, la generación del 80. Y es cierto que hubo jugadores en ese momento como Carlos Suárez, Sergio Rodríguez o yo mismo que no se compraron demasiado rápido, siendo pues eso, unos chavales que juegan en categorías que sí que es cierto que destacábamos al nivel de nuestras edades o de un año más, pero bueno, para llegar a la élite era un paso muy difícil. Y en ese momento el Real Madrid, pues hay un año complicado allí en el Real Madrid, que solo tienen EVA y ACB, entonces bueno, estoy en el primer equipo y juego muy poco. Estoy hablando que yo tengo la que ya 17 años, el entrenador es Malkovich, juego muy poco, salgo cedido y bueno, doy, como se suele decir, túmulo de un lado para otro hasta que bueno, ahora mismo acabo en Murcia más o menos estabilizado, ¿no? Eso te queríamos recordar. Al final hiciste prácticamente de Willy Fogg dentro del país, ¿no? Cáceres, Zaragoza, Bilbao, Hospitalet, Tenerife, Fuenlabrada, León, otra vez Cáceres, y al final llegas a Murcia. Al final consigues la madurez, consigues ser estrella en UCAM Murcia, y al final la pregunta es prácticamente obligada. ¿Qué te dio Murcia para llegar a ese momento, ¿no?, de estrella ahí? Perdón. Pues no, la verdad que en Murcia yo no me considero ni mucho menos, ¿no?, una estrella, ¿no?, sino un jugador que intenta hacer lo mejor para su equipo. Y en Murcia la verdad que me encuentro a gusto, me encuentro bien. Bueno, al final ya son años, llevo aquí 5 temporadas, en fin, ya que sé, al final ya tienes prácticamente, he estado aquí más tiempo que casi ningún sitio, ¿no?, porque los primeros 7 años de mi vida estuve en Santiago, hasta los 14 estuve en Noia, después me fui a Madrid 3 años, bueno, el tercer sitio donde más tiempo he estado, ¿no? Me quedan un par de años más de contrato, con lo cual, cumpliendo los años, era el sitio en el que más tiempo he estado, ¿no? Me siento a gusto, el clima aquí, como bien sabéis, no es como por ahí, que aquí llueve muy poquito, están siempre con el agua a las vueltas, para que intenten traer agua por aquí.
Y bueno, es un sitio que durante el invierno no hay invierno, es muy, muy caluroso. Y en verano sí que es cierto que se pasan, que es un sitio donde hay 40 o 50 grados, así que es mejor ir para el norte y tomar unas centollas, ¿no? Que es lo que... Claro, lo que te voy a decir, cómo se lleva eso, ¿no? Tener el marisquito y esas cositas. Sí. Y ahora una pregunta obligada, que en todas nuestras redes sociales, cuando anunciamos que te íbamos a tener en nuestro programa, llegó a aluviones. Nos preguntan por tu extraña mecánica de tiro. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cuántos te han intentado corregir o cómo se lleva eso? Bueno, la verdad que es una pregunta que ya estoy acostumbrado, ¿no? A que me la hagan, ¿no? Bueno, sí que, pues mira, cuando yo llegué al Madrid, con 14 años, ¿no? Que podemos hablar de que ya entrenaba 3 horas al día, porque bueno, allí en el CB Noya, ¿no? Que siempre hay mucha ganas, entrenábamos 3 horas a la semana, ¿no? Pero es un cambio físico muy importante, ¿no? Pero sí que es cierto que yo siempre tuve buena mano, ¿no? No llegaba a tirar de 3, siempre tiraba de media distancia, bueno, botaba hacia parada y bote y tiro, nunca llegaba a tirar de 3, ¿no? Y poco a poco, en ese momento, el director de cantera, que era Jesús Trueba, me decía que tenía que empezar a tirar de 3, que bueno, que ahora los 4 modernos tiraban de 3 y tal, y empecé a tirar de 3 y hubo un momento que tiraba más de 3 que tiraba de 2, ¿no? Ya empecé, primer año creo que tiraba 3 triples por partido más o menos, y bueno, metía 0 o ninguno, la verdad que no metía ni uno. Y poco a poco ya fui metiendo alguno, y bueno, al final me conseguí que me cataloguen como tirador, ¿no? Así que bueno, poco a poco la mano pues mantuve la misma y como tenía acierto, pues ningún entrenador me quiso cambiar la mecánica, a pesar de que, bueno, estéticamente está claro que no es como en todo, lo importante es meterla. Ahora sí que nos interesa recordar sobre todo cómo viviste justamente ese proceso, el proceso de aprendizaje de ese tiro, pero sobre todo la importancia que se le está dando tanto jugadores como entrenadores a ese rol, ¿no? de 4 abiertos. Es justamente durante tu etapa esta como jugador, pues tú viviste justamente ese cambio, ¿no? Del baloncesto, de interiores siempre en la zona, justamente a abrir un poco el rango de tiro para los interiores, ¿no? Sí, en ese momento, bueno, creo que estaba de 4 abierto, podemos decir que estaba Marcelo Nicola, Garbajosa yo creo que en ese momento andaba por Italia. En fin, yo creo que no había tanto esa figura, ¿no? Después ya sí que es cierto que cuando ya tengo ya 15, 16 años, los equipos fichan a los 4 abiertos que ya tiran de 3. Y bueno, y a día de hoy podemos hablar que los 4 casi ni postean y que casi postean más los 3, ¿no? Yo creo que vamos a estar evolucionando de cara a eso, incluso 5 que tiran de 3, ¿no? Y ya te digo, era un proceso que el director de cantera habló mucho conmigo y me decía que tenía que tirar. Es cierto que yo tenía un porcentaje bastante alto, ¿no? de media a larga distancia, pero no llegaba a tirar de 3, ¿no? Y bueno, poco a poco fui tirando de 3, aunque bueno, está claro que si nunca tirabas de 3, pues era complicado tener acierto. Y mi primer año, bueno, empiezo tirando, no jugaba mucho en Madrid en ese momento. Yo era cadete de primer año, jugaba con los de cadete de segundo año. Jugaba poco, pero al final del año ganamos el campeonato de España y ya juego mucho y ya tengo acierto desde la línea de 3. Y bueno, y el siguiente año creo que es mi mejor año, sin duda, que es cuando yo tengo ya 16 años. Y bueno, y entreno con el junior, hago todo con el junior, juego con el junior y solo voy a las finales con el cadete. Y bueno, ya es cuando justo ese año voy con la selección, ganamos, y yo creo que ahí es un poco el despegue en ese sentido de mi generación, de jugadores de mi generación y de Sergio Rodríguez, de Carlos Suárez, bueno, gente que estaba en ese momento conmigo, que es bien cierto que aparte ellos estaban en Estudiantes, yo en el Real Madrid, y bueno, teníamos buena relación. Y ya para acabar, 2 preguntitas. Una, justo relacionada con lo que acabo de contar, mirando al pasado, y la siguiente al presente. La primera, el pasado. Ese campeonato de Europa sub-18 de Zaragoza con Sergio Rodríguez, Carlos Suárez, Sergio Llull, etcétera. ¿Qué relación mantienes con esto? ¿Sigue habiendo piques? ¿Seguís quedando igual para tomar unas cañas de vez en cuando? ¿Cómo se lleva eso? Bueno, cuando nos vemos nos damos un abrazo, ¿no? Bueno, sí que es cierto que con Sergio Llull a lo mejor bueno, me mensajeo, hay unas entradas y tal, pero no me está claro que no es como antes, ¿no? Antes era amistad 100% porque nos veíamos siempre, íbamos a todos lados, éramos chavales, salíamos juntos, bueno, era diferente, ¿no? Ahora ya cada uno tiene su vida, casados, en fin, con hijos, en fin, nos hacemos mayores y, bueno, y al final es diferente, ¿no?
Y bueno, y ahora, por comparativa, directamente, estábamos hablando, ¿no?, de grandes bases, sobre todo Sergio Rodríguez, Sergio Llull. La pregunta es obligada, siendo capitán del equipo que eres, ¿no? Ahí tenéis un superhéroe casi, Facundo Campazo. Compáranos un poco, digamos, esos dos perfiles, ¿no?, de esos jugadores con los que has compartido vestuario ahí atrás y ahora la comparativa con Campazo. ¿Qué nivel da Facu? Bueno, yo creo que Sergio Rodríguez en ese momento no se veía algo así en España, ¿no? Lo digo sinceramente, era un jugador que, no sé, tiraba caños, en fin, hacía un baloncesto, pase sin mirar, por la espalda, la daba con el codo, la daba de cualquier manera, y era muy, muy espectacular, sobre todo para la gente. No había un base así con poner un perfil, ¿no? En ACB los bases eran más, en ese momento yo creo que ya empezaba Calderón, en fin, eran bases más, entre comillas, juego más seguro, para poner el balón aquí, poner el balón allí. Él tenía un juego un poco más, Sergio Rodríguez, en ese sentido, más NBA, ¿no? Y después Sergi Llull, por esa época, no jugaba mucho. Era nuestro tercer base, era un jugador que no había pegado en el estirón, tardó en pegar el estirón, y era un jugador que tenía muchísimo talento. De hecho, él viene a la selección porque jugando allí en Mahón, mete un partido 60 puntos, lo cual, claro, da igual la categoría que juegues, ¿no? Para meter 60 puntos tienes que tener algo, ¿no? Y entonces le llaman con la selección y, bueno, es nuestro tercer base, no juega mucho. Y ya el siguiente año con la selección sub-20, la selección junior, ya empieza a jugar y, bueno, la selección sub-20 ya destaca por encima del resto y, bueno, ya se lo ficha de Real Madrid y directamente de Manresa. Y yo creo que el caso de Campazo, bueno, pues él ficha, viene hace, yo creo, un año muy bueno allí en Peñarol, en Argentina, le ficha el Real Madrid, no tiene oportunidades, bueno, es el tercer base, su primer año en España, y viene el año pasado aquí con nosotros, le cuesta un poco adaptarse, yo creo, que al baloncesto, pero bueno, tiene un talento fuera de lo común, en fin, físicamente es muy, muy bueno, tiene unas patas increíbles, muy rápido, tiene una visión de juego de fantasía, en fin, en realidad es un todoterreno, es un jugador capaz de hacerlo todo, es un jugador capaz de, bueno, de hacer que su equipo gane, ¿no? Aparte, él es el base, lleva el peso del juego y en este caso Fotis, tiene, entre comillas, como tomada, entre comillas, la medida para que haga que el equipo gane, ¿no? Es un jugador que, bueno, yo creo que su futuro está fuera de todo lugar a dudas y, bueno, nos quedan 3 partidos como él como mínimo y veremos lo que pasa en el futuro. Pues este hombre es un enamorado de Facu. A ver si consigue ser como Capi, que esté aquí antes de que se vaya, porque si no me da mucha tabarra. Pero bueno, lo más importante, muchísimas gracias por atendernos, por ser tan sincero y sobre todo mucho ánimo, que crezca mucho y que vaya todo bien ese chavalín, que ahora mismo seguro que es lo más importante. Hombre, pues sí, muchas gracias y nada, un placer. Y sobre todo, José Ángel, ya sabes, cuando vuelvas a nuestra tierra, un toque y nos vamos de mariscada, ¿eh? Hombre, eso siempre. Pues hasta aquí esta entrevista. Esperamos que os haya gustado. Próximamente iremos trayendo, que tenemos contactados más jugadores ACB, más incluso entrenadores, de todo un poquito sobre vosotros. ¿Y qué tienen que hacer estos chicos para que sigan estos protagonistas? Por si queréis ver a los mejores jugadores del ACB, lo tenéis muy fácil. Co-Brothers, a suscribirse todos.